Saludos y bienvenidos a Diagnóstico. Hoy les hablaremos de una preocupación del presente, pero que va camino de convertirse en un problema del mañana si no se trabaja ya en las soluciones. Hablamos de la cronicidad. España se encuentra entre uno de los países europeos con mayores tasas de pacientes crónicos y estas cifras asociadas a la longevidad van en aumento. ¿Será nuestro sistema sanitario capaz de absorber este creciente número de pacientes que por sus características, en muchos casos pluripatológicos y polimedicados, son grandes consumidores de recursos? ¿Cómo tiene que adaptarse nuestro modelo para ser más eficiente? ¿Cuál es el papel del paciente y cuál debe ser su responsabilidad en la gestión de su propia patología? Lo veremos junto con Francisco Javier Ampudia Blasco, jefe de sección del Servicio de Endocrinología y Nutrición del Hospital Clínico Universitario de Valencia y presidente de la Sociedad Española de Diabetes. Lo que puede hacer peligrar el sistema, no por los profesionales en sí mismos, no porque los profesionales o a nivel de la administración no tengamos claro las cosas que hay que hacer, sino a veces un poquito la prioridad de los recursos o la falta de recursos precisamente porque no se establecen planes a largo plazo. Empezamos Diagnóstico con nuestra sección de actualidad. Los expertos responsables del informe Aproximación Coordinada en Medicina Personalizada de Precisión entre Comunidades Autónomas, impulsado por la Fundación Roche, proponen la creación de una comisión técnica de medicina personalizada de precisión dentro del Consejo Interterritorial de Salud. Estamos preocupados porque hay desequilibrios regionales importantes y hay que uniformizarlo, y también preocupados por la incorporación de nuevos biomarcadores que sea eficaz y que sea equitativa. Esta comisión lideraría la coordinación de las acciones que implementan las distintas regiones. Castilla y León, yo creo que lo están haciendo muy bien, lo están coordinando, lo están organizando, las pruebas se están centralizando. El informe es uno de los elementos clave que los expertos señalan para una implementación equitativa. Otras medidas hacen referencia al marco normativo específico, acciones de formación y de financiación. La Sociedad Española de Oncología Médica vigilará que ningún paciente deje de recibir un fármaco oncológico aprobado. En un comunicado ha mostrado su preocupación por esta situación ante las denuncias de presiones por parte de los especialistas para que no receten determinadas terapias sí disponibles en la sanidad pública. Aseguran que desde SEON perciben falta de transparencia en el proceso de autorización de fármacos en la sanidad privada, que depende de las aseguradoras. El consejero de Salud de la Junta ha confirmado que Castilla y León ha registrado un caso de sarampión en Burgos. Hay además 3 casos en otros puntos de la región que están en estudio. Alejandro Vázquez ha insistido en la importancia de cumplir el calendario vacunal para prevenir estas enfermedades. Ni el positivo ni los casos en estudio tenían cubierta la pauta de vacunación. España es uno de los países europeos con mayores tasas de pacientes crónicos y estas cifras asociadas a la longevidad van en aumento. La prevención y el fomento del envejecimiento activo se dibujan como 2 de las claves para garantizar la sostenibilidad de nuestro sistema sanitario. Una de las patologías crónicas más prevalentes es la diabetes. Son pioneros en poner al paciente en el centro y en apoyarse en la tecnología para una gestión más sostenible. Junto con Francisco Javier Ampudia Blasco, jefe de sección del Servicio de Endocrinología y Nutrición del Hospital Clínico Universitario de Valencia y presidente de la Sociedad Española de Diabetes, analizamos las prioridades que deben atender las estrategias y planes de la cronicidad para mantener nuestro ecosistema de salud tal y como lo conocemos. España es uno de los países europeos con mayor población de enfermos crónicos. De hecho, en 2020 más de la mitad de la población tenía alguna de estas enfermedades. Una de las más prevalentes es la diabetes. Pero fuisteis un colectivo pionero en la planificación de la gestión de ese tipo de pacientes. Por su gran volumen y porque además es un volumen que está aumentando. ¿Cómo ha cambiado la gestión del paciente diabético en estos últimos años? A ver, la diabetes es una enfermedad, como usted dice, muy prevalente, que afecta prácticamente a un 14% de la población, según el estudio Diabetes. Pero esta prevalencia aumenta con la edad, es decir, que estamos hablando de que para personas de más de 50 años pues la prevalencia va creciendo a más de incluso del 20%. Y obviamente una gestión adecuada
de la cronicidad es clave para reducir costes sanitarios, facilitar la asistencia a estos pacientes y sobre todo para facilitar el flujo de pacientes entre diferentes niveles asistenciales. ¿Y en qué se basa la gestión al paciente diabético, al paciente crónico diabético? Bueno, la verdad es que tenemos muy claro, por ejemplo, que la gestión de un paciente con diabetes tipo 1, que normalmente afecta a personas jóvenes y que son pacientes que llevan tratamiento con insulina y tecnología, pues lógicamente implica más a especialistas de hospital, en este caso fundamentalmente endocrinólogos y donde no los haya pues quizá internistas, pero yo diría que fundamentalmente endocrinólogos, mientras que el paciente con diabetes tipo 2 es un paciente, digamos, que se sigue en el ámbito de atención primaria habitualmente. Al final, en la gestión de la cronicidad lo importante es el paciente, o sea, el paciente hay que entenderlo como el centro de las atenciones y todo lo que hay alrededor es un trabajo coordinado, es decir, un cuidado coordinado por parte de diferentes especialistas, lógicamente dependiendo de las necesidades de cada paciente. Más de 22 millones de españoles conviven con alguna enfermedad crónica. Son más de la mitad, pero ese porcentaje aumenta con la edad. A partir de los 65 años son casi el 90% las personas con alguna dolencia crónica. Y las más comunes, las de origen cardiovascular, la famosa hipertensión. Dependiendo de la serie de los estudios que consultemos, puede tener una prevalencia en la población de entre el 35 y el 45%. La diabetes, que también tiene una prevalencia en torno al 15%. Las enfermedades mentales han aumentado mucho su prevalencia y también están muy presentes. Y las neurodegenerativas. Alzheimer, Parkinson, todas las enfermedades cardio y cerebrovasculares. Entre las afecciones más comunes que además pasan muy desapercibidas está el deterioro de los órganos de los sentidos. Por ejemplo, a partir de los 85 años, 6 de cada 10 personas sufrirá hipoacusia, es decir, dificultades para oír. Si yo tengo deprivación sensorial, tengo pérdida de visión, tengo pérdida de audición, te puede parecer una patología banal, hoy sabemos que esto está relacionado con deterioro cognitivo, que está relacionado con depresión, que está relacionado con poca adherencia a los tratamientos. ¿Por qué no me entero? Aproximadamente el 80% del tiempo que dedicamos los médicos de atención primaria en nuestra jornada laboral está dedicado al manejo de los pacientes crónicos. Pero esto no se ve solo en el centro de salud. A nivel de hospitalización, en torno al 60% de los pacientes ingresados por cualquier motivo van a estar en relación con patologías crónicas. El perfil del paciente crónico está cambiando. Es más añoso, con más deterioro funcional y, por lo tanto, depende más de un cuidador. De hecho, el 60% de los pacientes que ingresan en los servicios de medicina interna son crónicos complejos y el 40% pluripatológicos. El problema de la cronicidad y la complejidad es que generalmente estos pacientes van a consumir más recursos sanitarios porque van a ir hacia un fenómeno que llamamos de prefragilidad, fragilidad, discapacidad y dependencia. Por lo tanto, deberíamos manejar esto. ¿Qué enfermedades crónicas? ¿Cómo manejamos la pluripatología? ¿Y cómo manejamos el envejecimiento? Gestionar para cada paciente. ¿Y ese modelo de gestión del paciente diabético es exportable a otras patologías? Me refiero a colocar al paciente en el centro, la coordinación multidisciplinar, el apoyo en la tecnología y también en la formación y la gestión propia por parte del paciente. Por supuesto, cualquier enfermedad crónica, si pensamos en enfermedades reumáticas o en enfermedades psiquiátricas, por pacientes con enfermedades oncológicas, obviamente este tipo de gestión es totalmente exportable porque básicamente al final lo que da valor es que realmente los diferentes especialistas que un paciente con una determinada patología crónica puede necesitar están, digamos, a servicio, un poco a demanda de las necesidades del paciente. Pero como decíamos al final, la cronicidad está muy ligada al envejecimiento. Decía que la prevalencia de la diabetes aumenta a medida que va aumentando la edad.
¿La edad del paciente determina de alguna manera también la atención que va a recibir? ¿Es lo mismo el enfoque en un paciente diabético de 25 años que uno de 55, que uno de 85, de cara a la sostenibilidad del sistema? No, por supuesto que no. Evidentemente para mí como médico, ¿no? Porque yo soy endocrinólogo, para mí como médico y como responsable de la Sociedad Española de Diabetes, creo que todo paciente, con independencia de la edad que tiene, requiere, o sea, es tributario de una serie de atenciones, y tenemos que intentar, como sociedad y como sistema de salud, darles a los pacientes. Obviamente las necesidades son distintas. Un paciente joven, pues evidentemente requiere a lo mejor unos consejos acerca de, pues, sobre todo el ejercicio físico, el ajuste de la insulina, etcétera. Mientras que un paciente, digamos, mayor, pues va a tener otro tipo de necesidades, empezando, por ejemplo, pues a lo mejor pues necesitan algún tipo de soporte para atenderlos en sus casas, el botón de llamadas para la salud, si no tienen realmente familia próxima, pues algún tipo de atención. Quiero decir que evidentemente las necesidades son diferentes, y obviamente esto implica necesariamente también otro tipo de atenciones, no solamente servicios médicos, sino también hay otros servicios sociales que tienen que estar ahí para, lógicamente, cubrir las necesidades de cada paciente en cada momento. La población que más va a aumentar en los próximos años es la mayor de 85. Es en este colectivo precisamente donde mayor porcentaje de personas con enfermedades crónicas hay. Suelen ser además pacientes de varias patologías, con mucha medicación. Es lo que les convierte en pacientes crónicos complejos. Se trata en realidad de pacientes frágiles. En estos grupos poblacionales voy a detectar la fragilidad y voy a poner en marcha programas de actuación sobre la fragilidad. Ante esta perspectiva, la medida que se dibuja como más efectiva para garantizar la sostenibilidad del sistema es la prevención. Ese nivel de envejecimiento se va a triplicar, con lo cual evidentemente tenemos que ser conscientes de lo que viene por delante para, con esa prevención primaria, evitar que ese envejecimiento se convierta en una enfermedad. La Organización Mundial de la Salud incide en esta misma idea, el envejecimiento saludable como vía para reducir la cronicidad. Según este organismo, la proporción de vida en la que gozamos de buena salud no ha aumentado al mismo ritmo que el envejecimiento. Se ha mantenido estable. Eso hace que si vivimos más tiempo, esos años adicionales sean de una salud deteriorada. Se trata, por lo tanto, de retrasar la patología que se asocia a la edad, vivir con buena salud el máximo tiempo posible, reducir los años que vivimos con enfermedades crónicas. Como el envejecimiento no lo vamos a poder modificar, porque no vamos a poder modificar, cada vez vamos a vivir, afortunadamente, tenemos que actuar para disminuir la comorbilidad. Y vuelvo a repetir, eso es prevención, prevención, prevención. Y teniendo en cuenta los desafíos que plantea el envejecimiento de la población, ¿está nuestro modelo sanitario preparado para dar a cada paciente lo que necesita en cada momento? A ver, yo creo que desde hace ya, diría por lo menos más de 20 años, o sea, nos dimos cuenta de que el modelo clásico de atención a los pacientes, que era básicamente pues, el modelo para enfermedades infecciosas, pues a dar un tratamiento puntual, las urgencias, etcétera, ha cambiado, porque lógicamente los pacientes ahora tienen más enfermedades crónicas, viven más tiempo, y obviamente esto supone, digamos, una carga adicional para el sistema sanitario. Obviamente faltan más recursos. A pesar de que el presupuesto de sanidad, bueno, las competencias están transferidas, pero si pensamos globalmente a nivel de España, el presupuesto es muy amplio, hacen falta más recursos, porque eso es así. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que pensar? Pues tenemos que pensar cómo administrar mejor esos recursos. Y eso significa, pues, porque hay tareas que a lo mejor no las tiene que realizar necesariamente un médico, sino que muchas tareas, por ejemplo, las puede hacer otro profesional sanitario, como puede ser, por ejemplo, enfermería. Entonces, yo creo que hay comunidades autónomas, por ejemplo, como Castilla y León, donde la prevalencia de población de edad avanzada, o sea, muy añosa, pues es grande, pues lógicamente, digamos, es una comunidad que está especialmente avanzada en la utilización de determinados recursos que otras comunidades, por ejemplo, no lo hacen. Por ejemplo, el tema de la vacuna del herpes zóster me viene a la cabeza, pues fue una de las primeras comunidades en aprobar el uso de esta vacuna para la gente mayor, y evidentemente los recursos tendrán que aumentar porque
porque la gente vive más años, con los años aparecen más enfermedades crónicas y lógicamente el nivel de atención que tenemos en España genera pues mucho gasto, ¿no? Gastos en hospitalizaciones, gastos en medicación, gastos en soporte adicionales a estos pacientes. O sea que realmente creo que el modelo español es uno de los mejores modelos del mundo en cuanto a sanidad, y esto lo digo con convencimiento porque conozco otros modelos y muchas veces la gente no es consciente de la sanidad que tenemos en España, y hay que decirlo en voz alta, pero ciertamente pues hay que ir adaptando el modelo, digamos, a los cambios poblacionales y a las necesidades de cada momento. Y esos cambios pueden pasar por un enfoque que ahora mismo está muy apoyado en la atención al paciente agudo, hacia otro modelo, bueno, pues quizá que tenga más en cuenta la tecnología o lo que decíamos al principio, ¿no? La educación del propio paciente, una mayor responsabilidad. Sí, desde luego yo creo que esta transición del modelo del paciente agudo, del enfermo agudo al paciente crónico, hace tiempo que está ocurriendo, ¿no? Obviamente tenemos tecnologías que nos permiten incluso una monitorización remota de los pacientes. Hacemos videoconsultas, es decir, que realmente, efectivamente, la tecnología, la telemedicina nos está ayudando, digamos, a ahorrar costes en este sentido, pero también es cierto que los nuevos fármacos, la nueva tecnología, los sensores de glucosa, pues lógicamente eso también supone un incremento del gasto, que obviamente tiene un beneficio, pero que obviamente nos van a ayudar a mejorar, digamos, el tratamiento del paciente crónico. También es cierto lo que usted comenta. La diabetes es un modelo en el cual realmente tenemos que empoderar a los pacientes, tenemos que instruirlos, tenemos que darle lo que llamamos una adecuada educación terapéutica para que ellos sean capaces en el día a día de gestionar habitualmente su diabetes. El empoderamiento de los pacientes es clave en este sentido. Aproximadamente el 70% del gasto sanitario global de nuestro país está enfocado al manejo y al tratamiento de las patologías crónicas. Ante un previsible aumento de esta población, mantener la calidad de nuestro modelo sanitario exige bien aumentar los recursos que se destinan a la salud o bien gestionar mejor los recursos actuales. Esto se puede hacer mediante campañas de prevención y promoción de la salud, también la formación de los pacientes y sus cuidadores para la autogestión de la enfermedad. Y cada vez son más los pacientes que son conscientes de sus enfermedades, que llamamos pacientes expertos, porque bueno, pues, se educan en esos cuidados hacia sí mismos y hacia los demás. Es un cambio cultural, no solo desde el punto de vista de la reorganización asistencial, sino también que exige mayor responsabilidad de los propios ciudadanos. El término que se conoce como el paciente experto, que sería aquel paciente que conoce su patología y que es capaz de reconocer cuando la patología está en una fase estable y ser capaz de detectar precozmente cuando puede haber alguna agudización que precise un manejo más avanzado por parte del personal sanitario. El que el paciente crónico se autogestione, se autocontrole, es una intervención, yo creo que es buena, pero sabiendo a quién la aplicamos. Es decir, probablemente ese paciente de 50 años, diabético hipertenso, está muy bien que se le eduque para cómo controlar sus niveles de azúcar, sus niveles de hemoglobina glicada. Cuando eso lo intentamos aplicar a una población de 80 años, presbicia, presbiacusia, solos, viven con la mujer que está igual de deteriorada que él, no tiene acceso a esos sistemas, eso a día de hoy es totalmente inviable. Se está tomando conciencia de la importancia de la cronicidad y para eso es cierto que desde el Sistema Nacional de Salud, desde el Ministerio de Sanidad, se está trabajando en planes estratégicos y todos los servicios regionales están trabajando también en planes regionales sobre la cronicidad. Y luego hay procesos asistenciales al paciente crónico en la mayoría de las comunidades autónomas. Sostenibilidad en cuanto a los recursos, pero por encima de todo, el objetivo de estos planes estratégicos es asegurar la asistencia óptima a los enfermos de patología crónica. Y en ese objetivo juega un papel central que la continuidad asistencial esté garantizada.
Que el paciente no vea una barrera, no note un salto desde un nivel asistencial a otro, desde su centro de salud a otro nivel asistencial donde sí lo que necesita son otro tipo de cuidados. ¿Pero a quién le corresponde dirigir toda esta orquesta? Queremos que la cronicidad caiga en manos de atención primaria. Tiene que ser así y no cabe de otra manera. El especialista que está capacitado y que tiene una formación específica en el manejo del paciente crónico es el médico de atención primaria. Tenemos unas posibilidades de seguimiento a largo plazo que los compañeros del hospital pueden tener más espaciado. No solo tratamos al paciente, tratamos al núcleo familiar, y en muchos de estos pacientes el papel de los familiares, de los cuidadores, tiene un papel fundamental en coordinación con el médico de atención primaria. Sin embargo, la cronicidad ya consume el 80% de los recursos de atención primaria. ¿Está este nivel asistencial preparado para asumir la carga que puede suponer una población crónica en aumento? Desde el punto de vista técnico-científico, los médicos de atención primaria estamos capacitados para tratar a estos pacientes crónicos. Otra cosa es a nivel de recursos. La atención a los pacientes crónicos supone un tiempo y unas necesidades que actualmente, con las circunstancias que tenemos de bajo número de profesionales, la baja tasa de sustitución, pues nos vemos muy dificultados para poder realizar esta tarea adecuadamente. Hay que apostar por la atención primaria, hay que reorganizar ese modelo de atención primaria que está muy enfocado a la atención a agudos. La OMS apunta a esta idea. Es necesario aumentar el presupuesto sanitario que recibe la atención primaria y da una cifra. Debe ser hasta un 25% más elevado. Si no somos capaces de modificar el sistema sanitario, de modificar los circuitos, de modificar la atención que realizamos a estos pacientes, probablemente llegue un momento en el que no seamos capaces de atender adecuadamente las demandas de esta población. Comentamos al principio que un 14% de la población es el colectivo de personas con diabetes, pero no tenemos que olvidarnos que este aumento de la prevalencia también viene acompañado o viene motivado por un descenso de la mortalidad de las enfermedades crónicas, ¿no? No sé si tenemos datos de cuánto ha descendido la mortalidad en diabetes en los últimos años. Sí, a ver, la mortalidad de las enfermedades cardiovasculares ha descendido de una forma importante, yo diría que en torno a un 20 o un 30%. Pero sí que es cierto que como el número de pacientes se incrementa, al final el coste asociado para el manejo de estos enfermos ha aumentado. El aumento de los enfermos con patologías crónicas derivado de una mejora en los tratamientos que hacen que algunas enfermedades ya no sean mortales es un éxito de la sanidad. Hace unos años había patologías que cuando el paciente presentaba esa patología el pronóstico desembocaba prácticamente en un porcentaje muy alto de los casos en el fallecimiento del paciente, y ahora, gracias a los avances sanitarios, tanto en métodos diagnósticos como en opciones terapéuticas, hemos conseguido que muchas enfermedades que antes causaban el fallecimiento del paciente, ahora mismo sean unas patologías crónicas y que el paciente pueda convivir durante un largo periodo de tiempo con esas patologías. El avance de la ciencia hace prever y desear que se sumen a esta categoría en los próximos años muchas otras patologías. Una de esas enfermedades es el cáncer. Ya hoy podemos hablar de pacientes con supervivencias muy largas y con un control muy duradero de la enfermedad. ¿Podemos hablar entonces de que se ha cronificado el cáncer? Todavía no alcanza, digamos, ese punto que nos encantaría poder decir de cronificación del paciente con cáncer. Hay casos puntuales de enfermedad crónica, pero no podemos decir que el cáncer metastásico, el cáncer no curable, en este momento esté cronificado, todavía. Ese todavía no es una promesa de esperanza, sino una certeza, gracias a las últimas innovaciones en terapias oncológicas. Vamos a empezar a tener pacientes crónicos oncológicos de manera inminente, porque los tratamientos con la moderna inmunoterapia, con los inmunoconjugados, con nuevas terapias biológicas nos van a llevar a ello. Es bueno que diseñemos los planes de atención al paciente crónico oncológico para cuando realmente empecemos a tener una población de pacientes con enfermedad avanzada, pero con muy buen estado de salud, que les va a permitir hacer una vida prácticamente normal. Planes que hay que empezar a preparar ya para poder resolver para el paciente todos aquellos problemas que no estén directamente relacionados con la fase aguda de la enfermedad. Porque sí, vamos a ser capaces de cronificar el cáncer avanzado.
Ese modelo que decía usted que es uno de los mejores modelos sanitarios del mundo, ¿corre peligro ahora mismo? ¿Cómo se imagina la gestión de la cronicidad de aquí a 30 años? A ver, yo creo que uno de los problemas que tenemos fundamentalmente, y pienso muchas veces, es a veces la inequidad entre comunidades y luego también la dificultad del acceso, el compartir datos entre las diferentes comunidades de los pacientes. Creo que este es un problema importante. Ahora bien, yo creo, por otro lado, también pienso que la formación de los profesionales sanitarios en España, no solamente los médicos, pero también enfermería, fisioterapia, en fin, psicología, etcétera, los profesionales en general que se dedican a la salud, yo creo que ha mejorado, o sea, que en España es de altísimo nivel. En este sentido soy optimista, o sea, creo que habrá que ir hacer planes de salud. Sobre todo creo que es muy importante que los partidos políticos digamos, que tienen aspiraciones de gobernar, digamos, el país, creo que deberían de llegar a acuerdos generales para que realmente se hicieran, como ocurre en otros países, por ejemplo, como en Finlandia, planes de salud a 20, 30 años. O sea, creo que esta visión falta y creo que es un poco lo que puede hacer peligrar el sistema, no por los profesionales en sí mismos, no porque los profesionales o a nivel de la administración no tengamos claro las cosas que hay que hacer, sino a veces un poquito la prioridad de los recursos o la falta de recursos precisamente porque no se establecen planes a largo plazo, ¿no? Esa es mi opinión y creo que en esto hay que trabajar para que esto cambie en el futuro. Convirtamos la cronicidad en un objetivo prioritario. ¿Nos va la salud en ello? Si hay una enfermedad que ha innovado en la gestión de la cronicidad, es la diabetes. Una evolución que puede servir de locomotora para el resto de patología crónica y en la que la implicación y corresponsabilidad de los pacientes es determinante, pero que aún tiene muchos retos por delante. Así llegamos al final de nuestro programa. En el próximo diagnóstico, mucho más. En unos días volvemos. No nos fallen, les esperamos.